Durante más de 10 años, Ilia Calderón, una de las periodistas más admiradas de la televisión hispana, guardó un secreto que muy pocos lograron siquiera intuir. Su vida profesional, llena de éxitos, premios y reconocimientos, era tan pública como su vida privada era discreta. Pero el reciente descubrimiento sobre su esposo ha dejado a miles de seguidores sin palabras, y a los medios de comunicación con una sola pregunta: ¿cómo pudo mantenerse todo esto en secreto durante tanto tiempo? Este capítulo ahondará en ese largo silencio. Nos sumergiremos en los inicios de la relación de Ilia, en cómo logró mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, y qué fue exactamente lo que se ha revelado, para que hoy todos hablen del esposo en la sombra de la presentadora estrella de Univisión. Desde que Ilia Calderón comenzara su carrera como presentadora de noticias en Colombia y luego se estableciera en Estados Unidos, su imagen ha sido sinónimo de seriedad, profesionalismo y de integridad. La periodista se convirtió en un ícono no solo por romper barreras como mujer afrocolombiana en los medios norteamericanos, sino también por su estilo riguroso y empático en el tratamiento de temas delicados como el racismo, la inmigración y la violencia de género. Mientras su carrera florecía ante los ojos del público, su vida sentimental seguía un rumbo muy distinto. Discreto, casi invisible. Apenas existían imágenes suyas con su pareja, y cuando se le preguntaba por su vida privada, respondía con elegancia pero sin profundidad. A lo sumo se sabía que estaba en una relación desde hacía muchos años, que tenía una hija y que vivía en Miami. Nada más. Muchos pensaban que esta actitud era simplemente el resultado de una política personal. Proteger su intimidad y, sobre todo, a su familia. Pero ahora sabemos que había algo más profundo detrás de ese silencio. El nombre de Eugene Jarecki, cineasta, escritor y productor, ha comenzado a circular nuevamente en los titulares. Aunque ya era una figura reconocida en ciertos círculos por sus documentales políticos y sociales, el público latino no lo asociaba directamente con Ilia Calderón. Lo cierto es que durante una década, su relación fue deliberadamente mantenida fuera de la esfera pública. Ni entrevistas conjuntas, ni alfombras rojas, ni declaraciones públicas de amor. ¿Por qué tanto secretismo? Según fuentes cercanas a la pareja, la decisión fue mutua y se basaba en una combinación de factores. La necesidad de mantener a salvo a su hija de la sobreexposición mediática, las amenazas que Ilia recibía por su postura pública contra el racismo y, lo más delicado, las diferencias ideológicas que ambos mantenían, y que podrían haber generado controversias si salían a la luz. Porque si bien Eugene ha producido documentales críticos sobre el sistema estadounidense, también ha estado vinculado, aunque indirectamente, con figuras políticas y económicas de poder. Algunos incluso afirman que trabajó en campañas que fueron contradictorias con los valores que Ilia defendía en televisión. Cuando se analiza con detenimiento la trayectoria profesional de ambos, emergen indicios sutiles de conflicto o, al menos, de una tensión latente. En varias entrevistas, Ilia Calderón hablaba del desafío de criar a su hija en una sociedad dividida por el racismo y de su compromiso personal con causas sociales. Mientras tanto, Eugene mantenía un perfil más ambiguo. Sus producciones abarcaban desde la crítica a las guerras de Estados Unidos hasta retratos sobre el auge del capitalismo. En su documental más polémico, The House I Live In, Eugene exploró el sistema judicial y carcelario norteamericano. Aunque recibió aplausos por su análisis, algunos sectores criticaron la ausencia de voces latinas o afrodescendientes. Curiosamente, Ilia nunca comentó sobre ese trabajo, a pesar de ser una figura comprometida con esas comunidades. Era una omisión voluntaria, o parte del pacto de silencio que ambos habían establecido. Aunque la pareja había logrado ocultar con éxito su vínculo durante casi una década, los rumores comenzaron a circular tímidamente en 2022, cuando un paparazzi los captó juntos en una galería de arte en Nueva York. Las imágenes no decían mucho, más allá de mostrar una complicidad evidente. Pero para algunos periodistas del corazón fue suficiente para comenzar a indagar. La primera confirmación vino meses después, cuando Ilia publicó, casi por descuido, una fotografía de su hija en redes sociales, donde se le veía abrazando ahí a un hombre de espaldas, con un parecido innegable a Eugene. La foto fue eliminada pocas horas después, pero en Internet nada desaparece del todo. Y entonces el interés mediático se reactivó con fuerza. Finalmente, en una entrevista exclusiva publicada en abril de 2025 por la revista People en español, Ilia Calderón rompió el silencio. Por primera vez, confirmó que llevaba más de 10 años casada con Eugene Jarecki, pero la verdadera sorpresa no fue la relación en sí, sino lo que vino después. En palabras textuales, Ilia afirmó: «Durante años guardamos nuestra historia en privado, no por vergüenza, sino por protección. Lo que la gente no sabe es que Eugene y yo atravesamos crisis profundas, no por falta de amor, sino porque nuestras visiones del mundo eran distintas.
Incluso tuvimos que separarnos un tiempo. Él vivió fuera del país, mientras yo criaba a nuestra hija sola. Pero aprendimos a reconstruirnos. Lo que más impactó a la audiencia no fue la separación temporal, sino el motivo. Diferencias éticas, sociales y profesionales. Una periodista de origen afrocolombiano que lucha por la justicia racial, y un intelectual blanco norteamericano que colabora con instituciones que ella ha criticado. El contraste era tan poderoso que provocó un debate inmediato en redes. ¿Puede el amor sobrevivir a ideologías opuestas? ¿Puede una figura pública guardar tanto durante tantos años sin perder credibilidad? En cuestión de días, la noticia se viralizó, no solo en medios latinos, sino también en canales estadounidenses y europeos. Los análisis iban desde lo romántico hasta lo político. Algunos aplaudían a Ilia por proteger a su familia de la voracidad mediática. Otros la acusaban de doble discurso. En Twitter, el hashtag #Ilia Calderón se volvió tendencia mundial. En TikTok, decenas de videos analizaban su lenguaje corporal en entrevistas pasadas, buscando señales de que ocultaba algo. En YouTube, se multiplicaron los documentales de fans sobre su historia de amor secreta. Pero más allá del escándalo, había algo profundamente humano en esta historia. El dilema entre lo que uno cree, lo que uno ama y lo que uno está dispuesto a sacrificar para preservar ambos. Hoy la pareja enfrenta un nuevo capítulo. Más expuesta que nunca, Ilia Calderón ha prometido no ocultar más a su esposo. Y Eugene, por su parte, ha publicado un artículo titulado «Sobre amar a una mujer valiente», donde reconoce sus diferencias y declara su admiración por la madre de su hija. En un mundo donde las apariencias dominan, Ilia Calderón eligió el silencio durante 10 años. Algunos la critican, otros la comprenden, pero todos, sin excepción, han quedado conmocionados por la verdad que ahora sale a la luz. Tras la sorprendente confesión de Ilia Calderón sobre su esposo, Eugene Jarecki, las redes sociales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento no tardaron en responder. Lo que en un primer momento fue visto como una revelación íntima, rápidamente se transformó en un fenómeno mediático de grandes proporciones. En este segundo capítulo desglosamos las principales reacciones del mundo del espectáculo, de sus colegas periodistas, del público hispano, y también analizamos las posibles repercusiones para su carrera y su hija. La entrevista de Ilia Calderón fue publicada un lunes por la mañana, y en cuestión de horas se convirtió en la noticia más leída del día en múltiples portales. Las redes sociales estallaron. Los comentarios eran intensos, divididos, emocionales. La comunidad latina, que durante años la había tenido como referente y voz representativa, comenzó a preguntarse: ¿quién es realmente Ilia Calderón? Algunos usuarios se sintieron traicionados, argumentando que había mostrado una imagen pública basada en la transparencia y el compromiso con los derechos civiles, mientras ocultaba una parte esencial de su vida. Otros la defendieron, afirmando que su derecho a la privacidad debía respetarse. Un tuit que se viralizó decía: «Ella nunca nos mintió, solo protegió a su familia, y eso no la hace menos periodista, la hace humana». Mientras tanto, varios hilos de X, Twitter, analizaban las diferencias ideológicas entre ella y Eugene Jarecki, preguntándose si realmente era posible convivir con alguien cuyas posturas podían estar en conflicto directo con las causas que ella defendía desde su noticiero. Dentro de la cadena Univisión, la reacción también fue notable. Algunos presentadores como Jorge Ramos y María Elena Salinas publicaron mensajes de apoyo en redes, reconociendo el valor de Ilia al hablar públicamente sobre su vida privada. Ramos en particular escribió: «Ilia no solo es una gran periodista, es una mujer íntegra, valiente, y ahora más que nunca merece nuestro respeto. Nadie tiene por qué justificar su vida personal». Sin embargo, no todos en el canal compartían esa postura. Algunos ejecutivos, según fuentes internas citadas por el portal El Diario Memo Inguido, temían que la revelación pudiera dañar la imagen de neutralidad informativa que la periodista representaba en segmentos sociales sensibles. Incluso se planteó internamente una revisión de los contenidos editoriales recientes, para asegurarse de que no existiera algún tipo de conflicto de interés en reportajes que pudieran haber rozado, aunque sea tangencialmente, los temas abordados por Jarecki en sus documentales. Curiosamente, la noticia también traspasó fronteras lingüísticas. En medios como The New York Times, CNN, The Guardian y Variety, la revelación fue tratada como un fenómeno sociocultural que reflejaba la tensión entre lo público y lo privado, la identidad y el compromiso político. Un artículo del Washington Post titulado «La periodista de los inmigrantes y el documentalista del poder. ¿Puede sobrevivir el amor en trincheras opuestas?», generó debate por su enfoque crítico.
El texto señalaba cómo figuras públicas, especialmente mujeres racializadas, enfrentan un doble estándar cuando se trata de sus parejas y de sus decisiones privadas. Una de las frases más comentadas del artículo fue: si Ilia Calderón fuera un hombre blanco casado con una activista negra, habría tanto ruido mediático. Uno de los aspectos más delicados de esta historia tiene que ver con la hija de Ilia y Eugene. Aunque su nombre no haya sido revelado en medios, por decisión explícita de la madre, es inevitable preguntarse cómo vive ella esta súbita exposición mediática. Según allegados a la familia, la joven de alrededor de 11 años ha tenido que enfrentar situaciones incómodas en su escuela. Preguntas de compañeros, rumores entre adultos e incluso comentarios malintencionados en redes que, aunque no la mencionan directamente, la alcanzan por proximidad. Ilia, al ser consultada por el medio colombiano Semana, declaró: siempre quise protegerla. Por eso callé tanto. Pero el silencio tiene un precio, y también lo paga ella. En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han solicitado a los medios respetar el espacio de la menor, recordando que no debe ser víctima de decisiones o revelaciones de adultos. Como suele suceder con las grandes figuras mediáticas, el vacío de información genera especulación. En plataformas como YouTube, algunos creadores de contenido han sugerido, sin pruebas, que Ilia habría sido infiltrada ideológicamente por su esposo, o que ciertas entrevistas en televisión habrían estado influenciadas por intereses ocultos. Otros, desde una óptica más sensacionalista, han planteado la hipótesis de que toda esta historia fue orquestada como una estrategia de marketing para relanzar la carrera documentalista de Jarecki. Ninguna de estas afirmaciones tiene sustento, pero circulan con fuerza, amplificadas por algoritmos, likes y titulares provocadores. Una parte importante del debate gira en torno a la pregunta: ¿por qué ocultarlo todo? Para muchos, el silencio no es sinónimo de mentira, sino de autoprotección. Ilia se convirtió en una de las pocas mujeres negras en alcanzar la cima del periodismo en Estados Unidos. Su éxito fue resultado de talento, esfuerzo y de una cautelosa gestión de su imagen pública. En palabras del analista de medios Julián Martínez, en un entorno racista y sexista, las mujeres como Ilia deben caminar con pies de plomo. Mostrar a su esposo blanco y poderoso, con ideas controvertidas, podría fin haber desviado el foco de su lucha. Aún así, el hecho de que haya tardado 10 años en hablar, y lo haya hecho solo cuando fue acorralada por la atención mediática, ha dejado un sabor agridulce en parte de su audiencia. ¿Fue una decisión personal o una omisión estratégica? Ilia Calderón sigue al frente de su programa, pero su presencia en redes ha disminuido considerablemente desde la entrevista. Algunas fuentes afirman que ha pedido una reducción temporal de sus apariciones públicas para proteger a su familia y reorganizar su narrativa profesional. Mientras tanto, Univision ha confirmado que no tiene previsto cambiar su rol en el noticiero nocturno, aunque no descarta una entrevista exclusiva en televisión para contar su versión en sus propios términos. En paralelo, se rumorea que Eugene podría estar preparando un nuevo documental, con la colaboración de Ilia, sobre las tensiones entre vida personal y compromiso político. De concretarse, sería el primer proyecto público en el que trabajen juntos. Eugene Jarecki, el hombre que durante una década permaneció discretamente a la sombra de Ilia Calderón y que ahora se encuentra en el centro de una tormenta mediática. Su biografía, su obra como documentalista, sus vínculos con el poder político y económico en Estados Unidos y su aparente contradicción con los valores sociales y raciales que Ilia ha defendido durante toda su carrera periodística. Porque conocer a Eugene no es simplemente hablar del esposo de Ilia Calderón, sino comprender cómo su figura compleja y polémica ha reconfigurado la percepción pública de la periodista más influyente del mundo hispano. Nacido en Nueva York en 1969, Eugene Jarecki es parte de una familia de intelectuales y empresarios. Su hermano, Andrew Jarecki, también es cineasta, y su padre Henry Jarecki es un reputado psiquiatra y empresario. Desde joven, Eugene se interesó por los grandes temas que atraviesan la historia de Estados Unidos: el poder, la corrupción, la guerra, el sistema judicial, la desigualdad. Su carrera como documentalista comenzó en la década del 2000 con la cinta The Trials of Henry Kissinger, en la que cuestiona el legado político del exsecretario de Estado norteamericano, acusándolo de crímenes de guerra. Este primer documental le valió aplausos de la crítica, y también la atención de poderosos detractores. Fue entonces cuando el nombre de Eugene Jarecki comenzó a circular en los círculos intelectuales de élite como el documentalista que se atreve a decir lo que nadie más dice. A pesar de su tono crítico, Eugene siempre ha tenido acceso a los salones del poder.
Ha entrevistado a exfuncionarios de la Casa Blanca. Ha sido invitado a foros de debate organizados por fundaciones vinculadas a Wall Street y Silicon Valley, y ha trabajado con productoras asociadas a grandes conglomerados mediáticos. Esta paradoja, la del hombre que critica el sistema desde dentro, ha sido uno de los aspectos más polémicos de su carrera. Mientras en sus películas denuncia la codicia del sistema carcelario, The House I Live In, o el militarismo del gobierno estadounidense, Why We Fight, mantiene vínculos con donantes y benefactores que operan en las esferas que él mismo condena. Para sus defensores, eso demuestra su habilidad para usar los recursos del sistema contra sí mismo. Para sus críticos, es puro oportunismo ideológico. Y en medio de todo eso, está Ilia Calderón. Según una fuente cercana a ambos, Eugene e Ilia se conocieron en un evento académico sobre migración en 2010. Ella había sido invitada como moderadora, él como ponente de un panel sobre política internacional. Aunque sus orígenes eran radicalmente distintos, compartieron una visión crítica del poder y desde entonces comenzaron a verse con cierta frecuencia. No fue amor a primera vista, fue un diálogo lento, de ideas, de confrontación intelectual. Lo que comenzó como un cruce de visiones sobre la política estadounidense se transformó en una atracción profunda y duradera. En una entrevista con una revista francesa en 2017, que hoy se recupera tras su confesión pública, Eugene dijo: «Ilia no me enseñó a ver el mundo, me enseñó a escucharlo». Sin embargo, la relación también significó una fractura interior para ambos. Ilia, profundamente conectada con su identidad afrocolombiana, debía conciliar sus valores con los de un hombre blanco de élite intelectual estadounidense. Eugene, por su parte, se enfrentó por primera vez a una realidad que nunca bien había vivido, la del racismo estructural en carne propia, al ser testigo de lo que su esposa sufría cada día. Uno de los puntos que más tensión genera en la figura de Eugene Jarecki es su posicionamiento político. A diferencia de activistas de base, Jarecki es percibido como un activista de élite, alguien que denuncia el sistema, pero cena con él, alguien que levanta la voz por la justicia, pero vive en una casa de varios millones de dólares en Manhattan. Sus documentales, si bien premiados, suelen estar financiados por fondos privados vinculados a intereses que contradicen los mensajes de sus películas. Por ejemplo, en The King, un recorrido por la vida de Elvis Presley como metáfora de la decadencia de Estados Unidos. Jarecki viaja en un Rolls Royce, simbolizando el lujo inútil de la fama. Muchos críticos se preguntaron si no había una contradicción en usar precisamente ese vehículo en lugar de uno más modesto. ¿Era ironía visual o disonancia ideológica? Y más importante aún, ¿cómo encaja Ilia Calderón, símbolo de la lucha por la igualdad racial y la justicia social, con un hombre que representa tantas ambigüedades? Durante más de una década, la pareja evitó hablar públicamente de su relación, no solo por protección familiar, como afirmó Ilia, sino porque, según personas del entorno de Eugene, él no deseaba que su nombre se asocie directamente con el de una periodista de televisión mainstream. Algunos incluso aseguran que temía que su credibilidad intelectual se viera afectada si el público lo percibía como el esposo de una figura televisiva popular. Esta actitud fue duramente criticada por usuarios en redes sociales tras la revelación de Ilia, quienes lo acusaron de usar su privilegio para esconderse, mientras ellas se enfrentaban a amenazas, insultos y ataques diarios por su trabajo frente a las cámaras. En contraste, Ilia siempre se evitó referirse a Eugene en público, y cuando lo hacía, nunca mencionaba su nombre. A pesar de las críticas, quienes han trabajado con Eugene coinciden en que es un hombre brillante, sensible y comprometido. Sus excolaboradores en Why We Fight lo describen como obsesivo pero generoso, alguien que puede pasar horas discutiendo el montaje de una escena porque cree en la responsabilidad ética de contar una historia bien. En el ámbito personal, quienes lo conocen afirman que su relación con Ilias ha transformado su visión del mundo, que ha aprendido a callar y a escuchar, que a pesar de venir de un entorno privilegiado, se ha acercado a realidades que antes solo conocía por sus lecturas. Recientemente publicó en su blog un artículo titulado «Lo que aprendí al amar a Ilia Calderón», donde reflexiona: «Ser su esposo ha sido un acto de humildad. Ella lucha con la piel, yo con las palabras. Ella paga un precio que yo nunca he pagado. Pero ahora entiendo lo que cuesta respirar siendo mujer, negra migrante, madre periodista y valiente». Con su nombre finalmente expuesto ante el gran público latino, Eugene Jarecki enfrenta un nuevo escenario. Ya no es solo un cineasta premiado, ahora es también el esposo de una de las figuras más importantes del periodismo hispano en Estados Unidos. Se especula que podría aprovechar esta visibilidad para lanzar un nuevo documental. Otros creen que optará por el silencio nuevamente, dejando que sea Ilia quien decida cuánto más desea revelar. Pero una cosa es segura, ya no puede volver al anonimato.
tampoco Ilia. El telón ha caído. El silencio ha sido roto. La verdad, esa que Ilia Calderón guardó durante más de una década con delicadeza, miedo y convicción, ahora se encuentra expuesta al escrutinio de millones de personas. La revelación sobre su esposo, Eugene Jarecki, no solo sacudió al mundo mediático, sino que provocó una avalancha de interrogantes más profundos. ¿Qué significa ser una figura pública en la era de la transparencia forzada? ¿Puede el amor justificar el silencio? ¿Y qué ocurre cuando una periodista se convierte en la protagonista de la noticia? Este capítulo final aborda el desenlace de una historia real que ha desbordado la frontera entre lo íntimo y lo político, porque lo que comenzó como una simple confesión ha devenido en una lección moral y mediática sobre la identidad, el compromiso, el amor y el precio de la coherencia. Ilia Calderón ha construido su carrera sobre la base de la confianza. Su rostro es uno de los más respetados en los hogares latinos de Estados Unidos. Cada noche millones de televidentes sintonizan su noticiero buscando información veraz, empatía y firmeza frente a los abusos del poder. Pero ahora muchos se preguntan, ¿cómo confiar plenamente en alguien que ocultó algo tan importante durante tanto tiempo? No son pocos los que han vinculado su decisión de mantener en secreto su matrimonio con Eugene Jarecki a una supuesta estrategia para proteger su imagen. Otros, en cambio, lo interpretan como un gesto de sacrificio y protección familiar. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja. En una reciente aparición en el programa Despierta América, Ilia declaró con serenidad: «No me avergüenzo de haber amado en silencio. Lo hice porque mi familia, mi hija merecían un espacio que no estuviera contaminado por los titulares. Hoy entiendo que la verdad también es parte del amor. Por eso decidí hablar». Estas palabras generaron un nuevo debate. ¿Hubiera hablado si no la hubieran descubierto primero? A medida que pasaban las semanas desde la publicación de la entrevista inicial, el ruido mediático comenzó a transformarse. Las críticas más duras fueron cediendo espacio a reflexiones más profundas. En redes sociales surgieron campañas de apoyo bajo el hashtag #ObimIliaValiente, impulsadas sobre todo por mujeres periodistas, activistas y madres migrantes que se sintieron identificadas con su dilema. Una usuaria escribió en Instagram: «Ser mujer, profesional, madre y esposa en este mundo es vivir haciendo equilibrios invisibles. Gracias, Ilia, por mostrarnos que incluso las más fuertes también necesitan proteger su corazón». También hubo mensajes de personalidades internacionales. La escritora Chimamanda Ngozi Adichie publicó en su blog un texto breve en apoyo a Calderón, diciendo: «El amor no siempre se alinea con la ideología. A veces la vida nos exige vivir entre contradicciones, pero es ahí donde nace la autenticidad». Uno de los temas más debatidos tras esta historia ha sido el papel de los medios en la vida privada de las figuras públicas. Si bien Ilia Calderón es una periodista, no es una celebridad de entretenimiento. Su vida no debería estar sujeta al mismo nivel de exposición que la de una actriz o cantante. Sin embargo, la lógica de los medios digitales y las redes sociales ha diluido esas diferencias. Hoy, cualquier figura reconocida es automáticamente propiedad parcial del público. Esa expectativa social, que exige transparencia total, entra en conflicto con el derecho fundamental a la privacidad. ¿Dónde termina la responsabilidad pública y empieza el derecho a callar? El sociólogo argentino Pablo Bochkovsky, experto en medios, sostiene: «Lo que ocurrió con Ilia es un ejemplo perfecto de cómo la presión de las audiencias digitales obliga a los comunicadores a exponerse, incluso cuando lo personal no interfiere con lo profesional. El periodismo, hoy, es también un ejercicio de supervivencia emocional». Lo ocurrido también ha tenido eco en las escuelas de periodismo. Profesores y alumnos han debatido sobre cómo manejar situaciones en las que el periodista se convierte en el sujeto noticioso. ¿Debe confesar sus vínculos incluso si no afectan la objetividad? ¿O debe proteger su privacidad hasta las últimas consecuencias? En la Universidad de Columbia se organizó un seminario titulado Calderón y Jarecki, Ética, Amor y Medios, en el que se discutieron dilemas como la autocensura, el privilegio, la doble vara y el papel del periodista como figura pública. La conclusión general fue clara: no hay respuestas únicas. Pero sí hay una demanda creciente de coherencia. El periodismo no puede exigir verdad al poder si no es capaz de sostener su propia transparencia, aunque duela. Mientras la conversación pública se multiplicaba, en el ámbito privado la familia Calderón Jarecki intentaba recuperar cierta normalidad. Según fuentes cercanas, Ilia habría contratado un equipo de asesoría psicológica para ayudar a su hija a lidiar con la exposición repentina. También se supo que la pareja habría considerado mudarse temporalmente a una residencia fuera de Miami, posiblemente en una zona rural de Carolina del Norte, para distanciarse de los focos mediáticos. Al ser consultada sobre su hija, Ilia solo dijo: «Ella es la razón por la que callé.
y también es la razón por la que hoy decido hablar. En cuanto a su carrera, Univision ha confirmado que Ilia continuará como presentadora principal del noticiero nocturno. No obstante, se barajan nuevos proyectos. Uno de ellos sería una serie documental en la que Ilia relataría historias de mujeres migrantes que han tenido que reconstruirse en silencio, al igual que ella. El proyecto, que llevaría el título tentativo Mujeres que callan, mujeres que construyen, contaría con la dirección creativa de Eugene Jarecki. Esta colaboración generó suspicacias, pero también esperanza. Porque si algo ha demostrado esta historia es que el amor, mini por imperfecto que sea, puede dar origen a nuevas narrativas. El caso de Ilia Calderón no es solo un escándalo mediático, es un espejo. Refleja las tensiones entre lo público y lo privado, entre el deber y el deseo, entre la coherencia y la contradicción. Su historia interpela no solo a periodistas, sino a todos aquellos que han debido callar para sobrevivir, que han amado a pesar de las diferencias, que han sido juzgados por lo que no dijeron en lugar de lo que hicieron. Porque al final, Ilia Calderón no es solo una figura pública, es una mujer. Y como tantas otras, ha tenido que aprender que no hay verdad sin riesgo, ni amor sin conflicto, ni identidad sin cicatrices. Epílogo. ¿Y tú qué habrías hecho? Esta historia ya no le pertenece solo a Ilia. Es parte del debate contemporáneo sobre la transparencia, la identidad y los límites del juicio público. Lo que ella decidió ocultar, lo que finalmente reveló y lo que está reconstruyendo ahora, nos obliga a preguntarnos: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Proteger a nuestra familia o contar la verdad? ¿Seguir la coherencia ideológica o abrazar el amor con sus contradicciones? ¿Hablar o callar? La respuesta probablemente no está en un titular. Está en el corazón.